El título de mi tesis es Modelado y control de actuadores de reluctancia. Esta tesis la defendí el pasado mes de octubre. Dar las gracias a mi director, que bueno, se me olvidó incluirlo aquí, pero es Carlos Agüés. Y bueno, pues la primera pregunta que imagino que tenéis todos, hemos estado viendo plantas solares, todos tenemos más o menos una idea de lo que es una planta solar, pero ¿qué es un actuador de reluctancia, ¿no? Que es algo un poco más específico. Bueno, pues un actuador de reluctancia es en esencia una máquina eléctrica. Desde que se inventaron por el siglo XIX, pues se han creado un montón de máquinas eléctricas de muchas familias distintas y hay una familia en particular de máquinas que son conocidas como máquinas de reluctancia, que tienen una muy buena densidad de fuerza, son muy eficientes, tienen un coste reducido, gran tolerancia a fallos y bueno, la desventaja que tienen o la ventaja para nosotros es que necesitan de control. Probablemente la que más os suene sea el motor de reluctancia conmutada, pero hay un dispositivo en concreto que es una máquina de reluctancia que se le conoce como actuador de reluctancia de una bobina o simplemente actuador de reluctancia. Entonces, en esencia es un dispositivo bastante sencillo, es una especie de electroimán, tiene una parte fija y una parte móvil. Sobre la parte fija en general se arrolla una bobina y cuando alimentamos esta bobina pues se genera un flujo magnético que hace que la parte móvil se vea atraída por la parte fija. Esta fuerza siempre es atractiva, es un sistema altamente no lineal. Entonces, para producir el movimiento opuesto, generalmente se incluye un muelle o a veces es la propia gravedad según la disposición del dispositivo. Estos actuadores tienen una construcción extremadamente sencilla y son muy compactos y estas propiedades les hace la solución ideal para dos ámbitos bastante distintos. Por un lado, actuadores incluidos en máquinas de fabricación de semiconductores, ahí donde lo que prima es que sean muy compactos, y por otro lado, que es el objetivo de esta tesis, dispositivos de tipo interruptor, dispositivos comerciales como son los relés electromecánicos y las válvulas de solenoide, que en su interior tienen un actuador de reluctancia. ¿Por qué surgió esta tesis? Bueno, pues esta tesis surgió dentro de un marco de colaboración que tiene la Universidad de Zaragoza con BSH Electrodomésticos. Es una colaboración desde hace más de 30 años. BSH, por si no lo conocéis por este nombre, es la empresa que fabrica los electrodomésticos Bosch, Siemens y aquí en España Balay. Y existe una gran cantidad de ámbitos distintos en los que esta colaboración se produce y dentro del control automático pues se me propuso entrar por aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay relés electromecánicos en absolutamente todos los aparatos electrodomésticos y algunos aparatos de gas que aquí en España cada vez se usan menos, pero en otros países todavía se usan bastante, también existen válvulas de solenoide. Entonces, estos dispositivos se utilizan porque son muy baratos, son pequeños, son muy eficientes, pero presentan ciertos problemas. Entonces, ¿por qué presentan ciertos problemas? Pues es en esencia por cómo se han construido. Estos dispositivos están diseñados por definición para conmutar entre dos estados, entre abierto y cerrado. Y esto se consigue con un actuador de reluctancia de los que hemos dicho, pero al que se le incluye unos límites en la posición. Para que tengáis en mente algunas cifras, pues estamos hablando de un movimiento muy, muy pequeño, de alrededor de 1 milímetro y extremadamente rápido, en general menos de 1 milisegundo. Entonces ya veis que controlar este movimiento pues tiene ciertas particularidades. La realidad es que en la práctica lo que se suele aplicar es una tensión constante, no se aplica control y esto da lugar pues, a impactos, a rebotes, a un ruido, un chasquido que es molesto en algunas aplicaciones, en determinados electrodomésticos y a un desgaste y un fallo prematuro del dispositivo. En particular, si nos centramos en lo que son los relés y las válvulas, pues estos problemas dan a su vez lugar a otros problemas que no están presentes en actuadores más caros y que está llevando a que a veces se sustituyan estos dispositivos por otros. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba en esta tesis? Pues se buscaban dispositivos de tipo interruptor basados en actuadores de reluctancia que fueran pequeños, eficientes y baratos, tal como son ahora mismo, pero que fueran también
silenciosos, robustos y sobre todo que fueran seguros de utilizar. ¿Cómo lo proponemos? Pues obviamente si estamos aquí en el comité de automática, pues estamos hablando de soluciones basadas en teoría de sistemas y en particular el objetivo fundamental de la tesis era buscar políticas de control con aterrizaje suave, que fuéramos capaces de mover el dispositivo desde un extremo hasta el otro, llegando con una velocidad igual a 0. ¿Cuál es la principal dificultad de la tarea? Pues que, como estamos hablando de dispositivos muy baratos, la posición en general no la podemos medir. La podemos medir en un laboratorio, pero en la práctica no, porque incluir un sensor de medida de la posición implicaría un coste varios órdenes de magnitud superior al del propio dispositivo, que solo vale unos pocos céntimos. Con esta idea se propusieron varios objetivos en la tesis. El primero, el diseño de modelos dinámicos orientados a estimación y control para este tipo de actuadores. En segundo lugar, la evaluación de diversas técnicas de medida, el diseño y análisis de algoritmos de estimación, tanto de variables electromagnéticas como de la posición y de la velocidad. Y finalmente, el diseño y validación de algoritmos de control de la posición. Bueno, yo creo que con esta introducción más o menos tenéis una idea general de lo que ha tratado la tesis y ahora, en lugar de hablaros de todos los aspectos, he decidido centrarme únicamente en aquellos que están más relacionados con la dinámica, o sea, con la temática del premio. Entonces, en primer lugar, os voy a hablar un poco sobre modelado electromagnético. Aquí podemos ver un esquema de un actuador de reluctancia. Veis parte del núcleo, el entrehierro. En el núcleo está la bobina arrollada, que tiene n vueltas y circula o conduce una corriente I, y a través del núcleo y del aire se genera un flujo magnético Phi y unas corrientes inducidas en el hierro que hemos llamado IF. Entonces, el objetivo del modelado electromagnético pues no es más que encontrar la dinámica de estas variables, del flujo, de la corriente, de las corrientes inducidas, a partir de variables que conocemos. En general, el punto de partida son estas dos ecuaciones relativamente sencillas, en especial la primera, que es la ecuación del circuito de la bobina, es un resultado directo de aplicar la ley de Faraday, y en segundo lugar la aplicación de la ley de Ampère sobre esta superficie punteada del esquema. Entonces, bueno, si vemos la primera figura, la tensión es lo que será considerada la entrada del sistema, será la variable que podremos controlar y vemos que hay dos variables que no conocemos, corriente y flujo, pero sin embargo si vemos la segunda ecuación pues vemos que hay por ahí una serie de términos que son un poco más complicados, incluyen integrales y tal, y digamos que la temática de este capítulo de la tesis fue principalmente encontrar expresiones para estos términos en función de variables que sí que conociéramos, tensión, posición, velocidad, flujo, corriente. Para ello hemos utilizado fundamentalmente dos metodologías de modelado distintas. En primer lugar, los circuitos magnéticos equivalentes. Es un método aproximado para sistemas magnéticos y se basa en dos suposiciones, en que el flujo magnético está confinado en lo que llamamos los caminos principales del flujo, el hierro básicamente y los entrehierros, y en segundo lugar que los campos magnéticos son uniformes en la sección transversal. Esta aproximación hace que la ley de Ampère se transforme en una expresión relativamente más sencilla y estos términos que aparecen por aquí pues son la reluctancia, que es lo que da nombre al actuador, que es un término que en general depende de la geometría y de los materiales del sistema, y si nos paramos a modelar algunos fenómenos magnéticos que existen en el núcleo, pues también del nivel de excitación. La segunda metodología que hemos utilizado son los elementos finitos. Bueno, todos sabéis que es un método numérico y que por lo tanto provee un análisis muy detallado, pero no se lleva muy bien con los modelos orientados a control porque es computacionalmente bastante costoso. Entonces lo hemos utilizado solo para resolver algunos apartados en concreto o para extraer o calcular algunos parámetros que luego son utilizados por el modelo analítico. Sin entrar en mucho detalle, sí que me gustaría mencionar los distintos fenómenos electromagnéticos que hemos tenido en consideración en la tesis, y es que todos estos fenómenos influyen bastante en la dinámica del actuador.
Un ejemplo, por ejemplo, es la dispersión de flujo en el entrehierro, que es cómo cambian las líneas de flujo cuando hay un segmento de aire. Y otros fenómenos pues, serían la saturación y la histeresis magnética o las corrientes inducidas. Ya digo que no voy a entrar en detalle en las ecuaciones, pero sí que mencionar que hemos considerado básicamente 3 enfoques distintos para cada uno de los fenómenos. O considerarlo despreciable, según el caso, utilizar expresiones analíticas, ya fueran empíricas o basadas en desarrollos teóricos, y por último, pues soluciones basadas en el método de los elementos finitos mediante lookup tables que incorporábamos al modelo analítico. Sí que me gustaría centrarme un poco en la histeresis magnética, ya que ha sido una de las contribuciones de la tesis. Para modelar este fenómeno hemos utilizado el modelo generalizado de Preissach, que se conoce así en la literatura. Es un modelo que relaciona los campos magnéticos B y H y que depende de los conjuntos A y B, que son los anteriores máximos y anteriores mínimos que ha alcanzado el campo H. Entonces ya veis que es una estructura un tanto extraña porque depende del pasado, pero de una forma un tanto peculiar. Y este modelo se descompone en 2 términos. Un término reversible, que es una expresión generalmente empírica, para la cual hemos propuesto una expresión en concreto, y un término irreversible, que es el modelo clásico de Preissach, la parte específica de Preissach, que se basa en una integración numérica, en concreto una integral de superficie que es relativamente costosa. Entonces, una de las contribuciones de la tesis ha sido formular este modelo en forma incremental, que le hemos llamado, es decir, la formulación que en lugar de relacionar B y H relaciona sus derivadas temporales. Esto nos ha permitido definir esta permeabilidad incremental que, pues en base a unas modificaciones que hemos introducido, ha resultado ser una expresión analítica en lugar de estar basada en una integral numérica. Y esto pues, ha facilitado que el modelo sea mucho más ligero computacionalmente a la hora de hacer las simulaciones. Bien, después de la parte electromagnética, me gustaría explicaros cómo hemos modelado, algunos detalles de cómo hemos modelado el actuador en sí, toda la dinámica. En esencia, consiste en unir la parte electromagnética que ya hemos visto con el movimiento del actuador. Entonces, el movimiento del actuador, a grandes rasgos, se puede modelar mediante la segunda ley de Newton. Podemos complicar el muelle, los distintos tipos de rozamiento, pero en esencia es un sistema más amo y amortiguador. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que como hay unos límites del movimiento, esto ocasiona que el sistema tenga una dinámica híbrida. Entonces, digamos que hay que considerar distintos modos dinámicos en función de si la armadura se está moviendo o si está en uno de los límites de las posiciones máxima o mínima. Como ya digo, el objetivo es encontrar modelos clásicos de teoría de control en los que representemos la derivada temporal del estado en función del estado y de la entrada, ¿no? El problema que nos encontramos es que hay una gran cantidad de posibilidades en función de cómo decidimos modelar estos fenómenos electromagnéticos que he mencionado, qué tipo de movimiento consideramos, si es angular, si es lineal, si consideramos movimientos con más de un grado de libertad, si modelamos los rebotes que se producen o no. Y bueno, en la tesis optamos por plantear soluciones explícitas, soluciones en las que ya está todo resuelto para modelos con movimiento rectilíneo de un único grado de libertad con colisiones puramente inelásticas, es decir, sin rebotes. No obstante, explicamos cómo modelarlos por si alguno quisiera construir un modelo con esas características. Y lo que hemos planteado son 5 modelos en orden creciente de complejidad, partiendo desde un modelo básico que no incluye ninguno de los fenómenos magnéticos que os he mencionado, hasta llegar a un modelo, el modelo 4, que considera todos esos fenómenos, incluida la histéresis. En esta diapositiva podéis ver varias gráficas. Represento la corriente eléctrica en la columna de la izquierda y el flujo magnético en la derecha. Son las 2 variables que se pueden medir fácilmente y bueno, podéis ver en línea gris gruesa las medidas y en línea negra fina la simulación. Lo que podéis ver es cómo los distintos modelos de arriba hacia abajo pues cada vez son más precisos, cada vez las 2 líneas se ajustan más. Y lo que sí que es muy destacable es que las mejoras más sustanciales que se obtienen se producen al introducir la saturación magnética y la histéresis magnética, es decir, los 2 fenómenos magnéticos que se producen en el hierro.
Estos errores también los hemos cuantificado numéricamente y bueno, pues se refleja un poco lo que os acabo de decir. Con el modelo que incluimos saturación, el error ya se reduce bastante con respecto al modelo básico y podemos llegar a un modelo extremadamente preciso. El problema que tenemos es que con el tiempo de cómputo no ocurre más o menos lo mismo, el incremento no es igual, sino que cuando llegamos a la histéresis, de pronto el cómputo, la complejidad se incrementa muchísimo. Esto representa un problema, ya que este modelo actualmente no somos capaces de implementarlo en un algoritmo a tiempo real, no seríamos capaces de utilizarlo para estimación online, pero sí que es muy útil a la hora de hacer simulaciones offline, por ejemplo, para optimización del diseño o para optimización de controladores, cosas que no requieran hacerlas online. Aún así es extremadamente rápido, pero no lo suficiente para ser más rápido que el propio sistema, que como ya os he dicho es muy rápido. Bien, acabada la parte de modelado, os quiero también contar algunas cosas de lo que hemos hecho en control. Lo primero que probamos fue hacer control realimentado, clásico, es un sistema no lineal, pero bueno, hay soluciones y no os las presento en la presentación, pero bueno, el desempeño que consiguen es bastante bueno. El problema es que obviamente como control realimentado pues necesita realimentación. Y por ahora no disponemos de medidas, ya hemos dicho que no somos capaces de medir la posición con un coste aceptable y los algoritmos de estimación que tenemos tampoco son suficientemente precisos. Por lo tanto, descartamos el control realimentado clásico y además tuvimos en cuenta que necesitamos una solución de bajo coste, porque estábamos trabajando con dispositivos muy baratos. Entonces, ¿cuál era una alternativa barata y práctica? Bueno, pues hacer un diseño óptimo de la señal de activación, utilizar estrategias de control óptimo y aplicarlas en bucle abierto. En este caso resolvíamos un problema de control óptimo con condiciones iniciales y condiciones finales. En esencia lo que buscábamos era la tensión, el perfil de tensión que aplicado en el sistema nos lleva el actuador desde un extremo hasta el otro extremo y llega al final con velocidad cero, de tal forma que no se producen impactos. Este diseño obviamente se hace para un sistema nominal, para uno de los modelos que tenemos. Hemos resuelto soluciones de tiempo óptimo, distintas soluciones de energía óptima y bueno, pues por supuesto cuando lo simulamos sobre el sistema nominal pues conseguimos aterrizaje suave. Obviamente esto es poco interesante, ¿no? Si utilizamos el mismo modelo que el diseñado, el que se ha utilizado en el diseño, pues todo funciona bien. Entonces, como propuesta alternativa dijimos, bueno, ¿qué es lo que ocurriría si aplicáramos esta activación óptima sobre un sistema que no es exactamente igual que el real, ¿no? Pero lo aplicamos en bucle abierto? Para ello hicimos un análisis de Monte Carlo, cogimos el conjunto paramétrico, lo perturbamos y para cada simulación sacamos una variable de interés, que es una velocidad de impacto. Lo que pasa que es un poquito especial porque tiene en cuenta que si hay rebotes, todos esos rebotes disipan energía y condensamos toda la energía disipada en una única velocidad equivalente de impacto. En esta gráfica podemos ver los histogramas de las velocidades de impacto con distintas estrategias de energía óptima y de tiempo óptimo. Esta línea de ejes que se representa sería la velocidad de impacto que se obtiene cuando no se aplica control, que está en torno a 1 metro por segundo. Y lo que vemos en el histograma es que en la mayoría de los casos y con la mayoría de las políticas de control en bucle abierto obtenemos velocidades de impacto que son inferiores a la que se obtendría si no se aplicara ningún tipo de control. Es decir, que no conseguimos el aterrizaje suave, solo se obtiene en una pequeña cantidad de los casos, sería conseguir velocidad de impacto cero, pero las velocidades de impacto se reducen enormemente. Bien, ya para acabar, un último apartado y resumo un poco lo que hemos visto con anterioridad para poner en situación. Como ya os he dicho, el control realimentado clásico consigue un desempeño muy bueno, pero necesita realimentación y hoy por hoy no la tenemos. Hemos visto que estas estrategias de control en bucle abierto son una solución eficaz y probablemente la más barata para reducir las velocidades de impacto y de esta forma incrementar la vida útil de los dispositivos, reducir el ruido y todos estos problemas que hemos mencionado, pero el aterrizaje suave solo se llega a obtener esporádicamente en algún caso. Y luego, aunque no he incluido diapositivas de este capítulo en la presentación, en un capítulo que hemos incluido de medidas experimentales sí que nos hemos dado cuenta de que hay otro tipo de medidas
de bajo coste, como sería, por ejemplo, el ruido, que podemos medir mediante un micrófono muy barato, o los contactos eléctricos en un relé electromecánico, podemos medir las conexiones eléctricas en la salida. Estas medidas de bajo coste contienen cierta información útil, pero que no sabíamos muy bien cómo manejarla a efectos de control. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los dispositivos de tipo interruptor, tanto los relés como las electroválvulas, son dispositivos que operan de forma repetitiva, siempre están haciendo lo mismo, abriéndose y cerrando. No es como un robot que efectúa tareas flexibles, ¿no? Entonces, todo esto, como ya digo, nos llevó a plantearnos ciertas preguntas, como podía ser, pues, cómo podíamos incrementar la robustez de esas políticas en bucle abierto, cómo podíamos utilizar esas medidas de bajo coste, en particular el ruido o los contactos eléctricos, y cómo podíamos explotar el funcionamiento repetitivo de los relés y las válvulas. Entonces, nuestra propuesta fue utilizar control run-to-run. Entonces, el control run-to-run es un tipo de control iterativo que existe, es probablemente el más sencillo de todas las posibilidades que hay. Y la idea general en la que se basa es en transformar el sistema, que es un sistema dinámico, en una caja negra y a esa caja negra aplicarle un algoritmo de optimización o de búsqueda para tratar que mejore su funcionamiento. Entonces, bueno, pues aquí en la diapositiva tenemos el sistema dinámico con unos sensores que miden unas determinadas variables y la idea sería incorporarle ciertos bloques. En primer lugar, un bloque de evaluación de la salida, que lo que haría sería transformar estas medidas temporales en un coste o en una serie de escalares que nos digan cómo de bien o cómo de mal ha ido una determinada operación del sistema. Por el otro extremo, un bloque de definición de la entrada que sea capaz de suministrar una entrada temporal al sistema a partir de un conjunto finito de parámetros o de variables de decisión y de esta forma ya cerrar el bucle a través de un algoritmo de búsqueda. No es estrictamente un algoritmo de optimización, ya que no se detiene nunca, se está continuamente ejecutando y todos estos bloques, por supuesto, solo se ejecutarían una vez por operación, una vez cada vez que el dispositivo conmuta o cada vez que abrimos y cerramos la válvula o el relé. Bueno, no quiero entrar en detalle tampoco por cuestiones de tiempo, obviamente cada uno de estos bloques pues lleva un desarrollo considerable. Sí que me gustaría presentaros algunos resultados para que veáis los beneficios que se obtienen. En este caso partimos de una conmutación con un relé. Estos son gráficas experimentales y lo que veis dentro de los circulitos son los rebotes que se producen en los contactos eléctricos, ¿vale? Es todo el chattering, los contactos eléctricos, cómo fluctúan hasta que se establece la conexión debido a los rebotes, ¿no?, que se están produciendo. Bueno, pues gracias al algoritmo de control run-to-run, a través de únicamente 25 iteraciones, son relativamente pocas, en tiempo es muy poco, en unos pocos segundos, pues llegamos a estos rebotes que son prácticamente imperceptibles, reducimos los rebotes más de un 90% y el ruido, aunque no os muestro gráfica de ruido, también se reduce considerablemente. Y bueno, esto ha sido todo más o menos lo que os quería contar, así de forma resumida. Sí que he incluido una última diapositiva. Le he llamado conclusiones, aunque realmente no son conclusiones, es más destacar un poco las contribuciones de la tesis. Destacar en primer lugar que ha sido un proyecto de investigación muy amplio, ha cubierto, digamos, todas las distintas fases de un proyecto de control basado en modelo, desde el diseño del modelo, análisis, identificación paramétrica, luego los diseños de los algoritmos de control y estimación, parte de optimización y bastantes ensayos experimentales. Y luego, pues, bueno, igual que ha hecho Nicolás, también destacar un poco las contribuciones científicas, diversos artículos, tanto en revista como en congresos internacionales, y gracias a que el proyecto es en colaboración con una empresa y que ha manifestado interés por los resultados, pues también hemos conseguido 3 patentes de invención internacionales y probablemente lo que más refleje el interés de la propia empresa, destacar que el proyecto todavía continúa y lleva idea de continuar durante unos años. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias.